Aquí ya tengo los chiles chipotles mecos previamente desflemados, bien suavecitos, y las tiras de queso Chihuahua. Puedes usar manchego, el que se te antoje. Con ella vamos a meter así, dentro del chile, no tiene que quedar bien cerradito. Le vas ajustando de acuerdo al tamaño de cada chilito. No te preocupes por cerrarlos con palillos. El capeado, si está bien hecho, los va a contener. Ya que los tenemos listos, vamos a separar las claras de las yemas. Con mucho cuidado, usa tus manos, porque si se va apenas un poquito de yema a la clara, no va a subir. Así es que te recomiendo no usar ningún utensilio, solo tus manos, y no permitir que se rompa la yema. Las yemas las vamos a reservar aquí, porque también las vamos a integrar. Comenzamos batiendo a velocidad baja. Agregamos 2 pizcas de sal, ténganle paciencia. La sal va a ayudar a que monten mejor las claras. Ya que las tenemos listas, chequen cómo deben quedar, bastante firmes. Así. Ya que están así, les vamos a añadir las yemas solo para integrar. Ya que las tenemos listas, espolvoreamos con un colador pequeño una cucharadita de harina, que no quede muy pesada para que no te baje tus claras. También solo hasta integrar, no batas de más porque entonces se bajan. Ya quedó listo, es hora de irnos a la estufa. Probamos nuestro aceite con un palito. Vamos a mojar muy bien en el huevo batido nuestro chile. Así, y lo pasamos al aceite. Debe estar muy caliente tu aceite para que quede así, esponjadito tu capeado. De otra forma se va a desbaratar en el aceite. Ese es un secreto para un capeado perfecto. Si te queda un hoyito como es este caso, párchalo. Párchalo para que a la hora de derretirse el queso no se salga por ahí. Perdonen mi voz, pero es que traigo la alergia desatada con tanta tierra que hay esta temporada. Lo dejamos en el aceite hasta que quede en un color doradito. Tú vas a escuchar en el aceite cuando es momento de retirarlo. Chequen nada más qué delicioso. Estoy babeando. Son ideales para acompañar tu carnita asada, una rachera, para esa comida de domingo en familia. Te los recomiendo ampliamente. Si no sabes cómo desflemarlos, en la descripción voy a dejar la liga del short en donde enseño a desflemar. Chequen nada más, vamos a partir uno. Huelen exquisito. Oigan nomás, ven nada más. ¡Ay, qué sabroso! Espero te haya gustado el video. Suscríbete si no lo has hecho. Marca la campanita y así te notificarán cuando tengan nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.